yo tenía como 5 años. Muy bien. Viendo, todo está muy bien. Anoten los nombres. Bueno, cuando tenía como 5 años, me iban a buscar al colegio en estos buses. Y mis papás, los dos trabajaban, así que esta era parte de nuestra vida. Pero cuando se implementó eso, recuerdo que no sé por qué algo pasó con los buses del colegio y hubo un cambio. Yo soy de aquellos que ve el bus y con eso me guío y me subo a ese bus. Y cuando tenía 5 años me subí al bus, pero al bus equivocado. Así que ni les cuento la aventura de ahí para adelante. No había celulares, nada de eso, obviamente en ese tiempo, así que me di una vuelta. Vivía yo muy cerca del colegio, como a 3, 4 cuadras, pero así todos mis papás querían que alguien fuera a llevarme a la casa. El cuento es que siempre yo era el primero que iban a dejar, pero en este caso era ya la noche, porque iba en la tarde más encima, y me di cuenta que me había perdido. Y no sé si la noche era más oscura esa noche que todas las demás noches, pero se veía muy oscura. Y recuerdo que ya quedé solo en el bus y le empecé a explicar al chofer cómo llevarme a mi casa. Y mi señora sabe que yo tengo pésimo sentido de orientación. O sea, si la Sandra dice que el templo queda por allá, yo les aseguro que queda por allá. Tengo pésimo sentido de orientación, así que me acordaba de las casas, me acordaba de algo y yo sabía que quedaba cerca del colegio. Lo único que yo podía decir era eso. Total que como a las 9:30 de la noche, el chofer seguía conmigo dando vueltas hasta que llegamos a la casa o llegamos a una esquina y estaban mis papás, los dos, en medio de la calle, esperando que apareciera un bus. Y ahí estaba yo. Ni les cuento mi corazón cuando los veo a ellos y por fin yo puedo volver a mi casa. Una vez también yo escuché a un pastor amigo de San Fernando, un pastor bautista muy amado. Él venía por esta zona. Y también se perdió, iba manejando. Y andaba por este lado ahí pasado la Coca-Cola, por este lado. Y resulta que se perdieron. Y él ya venía un poco enojado, ya venía a furia después que no hallaba el lugar donde quería llegar. Y entonces le dice a su señora, que también la conocía muy querida, le dice, ya esta cuestión, pero es el colmo que no encontremos el lugar, dice. Y después dice ahí, bienvenido a colmo. Y a veces nos pasa eso en la vida, que nosotros andamos perdidos. ¿Alguna vez se han perdido ustedes también? Una cosa es perderse geográficamente y otra cosa es perder el sentido de la vida. Cuando alguien dice, este sí que anda perdido. Y que tiene que ver con no saber para dónde va la vida. La expresión no saber para dónde va la micro tiene que significar para todos nosotros el hecho de que nuestra vida no tiene un rumbo claro, como que no sabemos para dónde va. Y yo hoy día quiero hablarles acerca de esto, de cómo descubrir el rumbo para tu vida. Y si estás perdido, que puedas volver a encontrar ese camino que Dios había diseñado para ti. Y para ello voy a ocupar la muy, muy conocida historia de Jonás, que era un profeta del Antiguo Testamento, y vamos a leer solamente parte o el primer capítulo, y lo demás lo vamos a enunciar. Es un libro muy cortito, que se encuentra en el Antiguo Testamento, y que nos habla acerca de este profeta. En la Biblia encontramos pocos profetas, no hay muchos, ¿eh? Uno incluso podría decir, ya estos son los nombres de los profetas. Sacerdotes había muchos. Esto en el equivalente sería decir que pastores hay hartos, pero profetas con ese rol, con un mensaje fuerte, potente, como desafiante, eran los profetas y los profetas eran pocos. Y no era un oficio muy anhelado, porque los profetas en general la pasaban mal. Y estaba este Jonás, que es uno de estos profetas, y tiene otros contemporáneos. Y Jonás estaba en Jerusalén y a él entonces le llega esta palabra que él tiene que compartir. Y vamos a leer la historia de él en el capítulo 1, desde el verso 1 en adelante. Si ustedes encuentran el libro de Jonás, algunos se van a desanimar porque está ahí difícil de encontrar al final del Antiguo Testamento. Pero aquí vamos.
vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pongan atención en todas las palabras. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora, por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, porque él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor, Señor con S mayúscula, y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien. A Jonás se le dio una orden de ir a Nínive. Nínive quedaba en Asiria. Si estamos en Jerusalén, ahí tienen que pensar que queda al este, noreste. ¿Ya? Si ven el mapa, Jerusalén, para allá, para allá. En el desierto. Los asirios eran tremendamente crueles. Se les conoce como los primeros genocidas que registra la historia. Ellos eliminaban a los pueblos completamente, no quedaba nadie. Esa práctica la instalaron ellos. Eran muy crueles y muy odiados por los judíos, por esta crueldad que ellos tenían. No había códigos de nada, no había ninguna convención contra la guerra, ninguna cosa. Ellos arrasaban solamente. Y se habían dicho muchas cosas sobre Nínive, porque era realmente odiado. Nahum también había hablado en contra de Nínive, ¿verdad? Y desde Jerusalén sí. En cambio a Jonás se le pide que vaya a Nínive. Y Jonás decide no hacerle caso a Dios. Jonás está en Jerusalén y desciende, porque Jerusalén está en alto, desciende hacia Jope, que era un puerto en el Mediterráneo, siguiendo la línea a Jerusalén, pero en el Mediterráneo. Era un puerto. Y de ahí él decide comprar un boleto. Y aquí un detalle muy interesante porque nadie tenía dinero, solo la gente que tenía muchos recursos.
Y normalmente los profetas no tenían tantos recursos. Pero Jonás de alguna manera había logrado amasar una cantidad, no sé, de ofrendas, alguien que lo bendijo y te bendigo y te bendigo, y él resultó ahí con un cajón lleno de ofrendas. Entonces tenía dinero suficiente para tomar una decisión distinta a lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Y saben por qué esto es interesante? Porque el boleto significa un poco nuestra independencia, nuestra autonomía, como que podemos hacer cosas de repente y ni le contamos a Dios. Porque somos como autónomos. No voy a la iglesia este domingo. No porque tengo un panorama. Si no tienes panorama, vienes a la iglesia. Es como cuando a veces tienes los recursos y ¿para qué le voy a pedir a Dios que llene la olla? Si ya tengo la plata para que se llene. No necesito pedirle a Dios. Cuando empezamos a tener opciones, ahí es cuando empieza a ocurrir esto de ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando no hay opciones, cuando estoy hasta aquí con mis deudas y no hay nada que yo pueda hacer, lo único que me queda clamar es a Dios. Muchos de nosotros hemos estado allí. Cuando la única alternativa es Dios, clamamos a Dios. El problema, ¿saben?, está en la capacidad que ustedes y yo tenemos de comprar boletos. De que de repente tenemos la posibilidad de escoger algo alternativo a lo que Dios nos ha dicho. Y Él va y compra este boleto. Y va nada menos que a Tarsis. Tarsis queda, para que se hagan una idea, otra vez volvamos a la geografía, estamos en Jope, ahora miren bien hacia el oeste, esto es hacia Tarsis, que queda en Andalucía, al final abajo en España. Era un viaje de 4.000 kilómetros. Y ir hacia Nínive eran 900 kilómetros. ¿Saben que hacer la voluntad de Dios es más corto que no hacer la voluntad de Él? Hacerle caso a Dios es más corto. Hacerle caso a Dios no requiere menos esfuerzo. Hacerle caso a Dios está allí. Pero hacerle caso a nuestro propio corazón siempre va a ser más costoso, es más lejano. Uno se mueve por las suyas y se alejó del plan de Dios yendo hacia 4.000 kilómetros. Él tenía la capacidad de hacerlo. A veces yo me pregunto cuántos de nosotros tenemos esa capacidad de comprar el boleto. El boleto de nuestra independencia, el boleto de lo que yo quiero, el boleto de mi elección, el boleto de poder hacer mi propia voluntad. Bueno, eso fue lo que hizo Jonás. Siempre hacer la voluntad propia es más lejos, es más largo. También está en esto de pagar el boleto. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios paga. Cuando hago mi voluntad, yo pago. Y no pago solamente con mis recursos financieros, pago con mis emociones, pago con mi salud mental, pago con el dolor que le provoco a mi familia, pago con un montón de otras cosas. No solo pago financieramente, pero cuando hago la voluntad de Dios, Él paga. Esto es tan claro a lo largo de nuestras vidas, que cuando hacemos la voluntad de Dios, Él aparece y Él financia todo. Él financia todo cuando hacemos su voluntad. Pero cuando yo estoy a cargo de lo mío, ¡ay, que sale caro! Parece que el dinero se nos saliera de los dedos, se nos escapara, como que de alguna manera los recursos no están o se van, no aparecen. Y resulta que mientras más lejos estamos, va a ser más difícil volver al plan de Dios. Muchos de nosotros nos hemos apartado de Dios y bien lejos. Y volver al Señor no es algo sencillo. Es algo que va a tomar tiempo volver. A veces la gente dice, ya yo me arrepiento, yo le pido perdón y listo. No, hay un proceso, hay un cambio de rumbo, hay un cambio de dirección. Este hombre se fue por su propio camino. La gente a veces dice, yo me arrepiento de la vida que he llevado. He sido un mal padre, un mal esposo, he sido un mal trabajador, he sido un mal hermano. Y dice, ya yo me arrepiento. Pero han sido como 20 años de ese tipo de vida. Y de repente dice, ya yo me arrepiento y como que quieren todas las bendiciones ya. No es que no esté el perdón, pero la consecuencia todavía va a seguir. Y hay gente que quiere tomar a Dios como eso, como una aspirina que se le quita a uno rápido todo y Él me arregla todos mis problemas. Y no, pues.
porque resulta que te alejaste casi 4.000 kilómetros y si le sumamos los 900 que es para el otro lado, te alejaste casi 5.000 kilómetros de la voluntad de Dios. Y ahora Dios tiene que hacer un plan para traerte de vuelta, tiene que hacer cambios y ajustes que van a significar un dolor, un costo para alguien. Una tormenta en tu vida. Dios manda tormenta a nuestra vida para que nos volvamos al camino otra vez. A veces yo me pregunto si hacemos bien en orar para que Dios te quite las tormentas o mejor pedirle a Dios que aproveche la tormenta que tienes. Sácale el jugo al problema que tienes. Sácale el jugo a la situación conflictiva que estás viviendo ahora. Date cuenta que Dios te está dando una oportunidad a través de ese dolor. Yo recuerdo en mi vida, ocurrieron cosas cuando yo me aparté del Señor siendo joven, que Dios me enviaba y yo sabía que era el Señor que me estaba llamando a través de ese dolor. Pero uno se puede enorgullecer y todavía endurecer y ver eso como dice, no, si esto debe ser el diablo. No, muchas veces no es el diablo. Algunas veces es Dios que te va a enviar una tormenta a tu vida para que vuelvas a Él, una enfermedad, un quiebre, algo que tenías ya no está, una deuda, una crisis financiera. Algo que te va a cambiar y que te va a obligar a mirar otra vez al Señor. Pues bien, así le llegó la tormenta también a Jonás. Dios desató el viento. Es interesante el relato que los marineros, cada uno rogaba, dice la Escritura, a su Dios. Era un barco no solo parece multicultural, sino que también había multireligiones en ese barco. Ahí ustedes pueden poner todas las religiones que se les venga a la cabeza. Había un testigo de Jehová, había un mormón, había un musulmán, había un hinduista, había unos de esos que andan con los cuarzos en la mano, que era medio nueva era. Andaba gente con un gatito, ¿verdad?, que le hace así la mano. Andaba otro con un periódico con el horóscopo. Andaba un montón de estos marineros. Y cada uno clamó a su Dios. Y resulta que, ¿qué estaba haciendo Jonás? El que tenía el mensaje para ellos, había descendido a la bodega del barco. ¿Y qué estaba haciendo él? Durmiendo. Y a veces, hermano, ya es tan cierto. Hay gente que tiene un montón de problemas en la vida y como que están durmiendo. No se dan cuenta que tienen una tormenta. Yo creo que era tan terrible la situación y la rebelión de Jonás que no se da cuenta dónde está su vida. Está ahí durmiendo. Y yo creo que dormía. Y dormía empachadito, digamos él. Y no se daba cuenta de la tormenta. No era una paz de Cristo. Era sencillamente la ceguera de no darse cuenta cuál es su posición real. Hay gente que viene a la iglesia y no tiene idea de lo que le está pasando. Como que declaran y declaran y dicen y su vida sigue igual un desastre. Porque no han sopesado de que tienen que arrepentirse, tienen que cambiar su manera de vivir. Y le dan y piensan como que Dios se lo va a arreglar, como pajarito así, como que de alguna manera algo va a cambiar nomás. En algún momento la tormenta va a pasar, dicen. No lo sé. ¿Saben? Quiero decirles algo. Puede que la tormenta empeore. Puede que tu crisis financiera sea peor. Puede que el problema que tienes en tu matrimonio, con tus hijos, el problema que tienes con un hermano, sea peor. Escucha bien. Puede que tu salud vaya de mal en peor. Porque quizás no es el diablo. Quizás es Dios que te está llamando tu atención a volver a Él. Hay gente que está dormida y afuera hay un mundo pidiendo la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que estaban haciendo los marinos, cada uno tratando con lo que tenía. Y faltaba alguien que traía el verdadero mensaje, pero el otro estaba durmiendo. Es interesante aquí un principio que uno puede encontrar, es que Dios va a obrar incluso a través de la vida de Jonás, no porque Jonás esté haciendo la voluntad de Dios, sino por amor a esos marineros. A veces la gente se confunde y dice, pero yo veo, mira el fruto, le hablé y se convirtió, pero es por amor a esa persona, no porque apruebe tu vida. Por amor a los marineros, aquí el Señor va a hacer un milagro extraordinario.
Los marineros, que cada uno clamaba a su Dios, van donde Jonás y le preguntan, y cuéntanos, ¿cuál es tu Señor? Y Jonás les dice, miren, esta tormenta la está haciendo el Señor. Jonás se da cuenta. Y ahí les viene temor a los marineros. Y dicen, este es el Dios vivo, este es el Dios verdadero. Porque este es el que hace que las cosas funcionen, pues. Así que se arrepienten. La Escritura dice que incluso hicieron un culto a bordo. Y hablan del Dios vivo. Y se comprometen, cuando dice que hacen votos, significa en español que hacen un compromiso de servir al Señor. O sea que esos marineros, cuando bajaron del barco después de toda esta historia, probablemente le sirvieron al Señor. Vean las consecuencias del amor de Dios por esos perdidos, ¿no? Y el Señor les habla. Ahora bien, ¿fue por la obra de Jonás? No, Jonás estaba durmiendo. Pero por la misericordia que Él tiene hacia la gente, Él a veces hace milagros a tu alrededor. Pero no porque apruebe lo que tú estás viviendo. Recuerdo que cuando yo era joven, hace poco, estábamos evangelizando y mi vida ya estaba bastante enredada, bastante apartada de Dios. Estoy hablando ahí. Yo no es que no me enrede hoy día, la verdad, me enredo a veces igual, pero mi vida en ese tiempo estaba completamente enredada. Hablo ahí entre mis 20, 25 años, bien enredado. Y a veces yo era líder de jóvenes y salíamos y predicábamos y ¿sabía qué? Yo estaba en una plaza y venía alguien y se convertía. Pero yo andaba pecando por atrás. Yo andaba fornicando. Pero venía la gente y se convertía igual. ¿Y sabe lo que yo podía concluir? Quizás no lo hice. Pero era como, ven, la mano de Dios está conmigo. Como que Dios aprobara mi vida. Y uno se engaña a sí mismo. Y por eso son necesarias las tormentas en la vida. Porque si no, uno nunca para de engañarse ni de remar en la dirección equivocada, rumbo a Tarsis. Rumbo a Tarsis. Mi vida iba rumbo a Tarsis. Y quizás tu vida hoy va rumbo a Tarsis, viento en popa en la dirección equivocada. Yendo a España cuando Dios te llamó que fueras a Nínive. Y hermanos, piénsenlo bien. ¿Dónde está la aprobación de Dios para nuestra vida? Es cuando hacemos su voluntad. Esa es la aprobación de Dios para nosotros. No estoy hablando de salvación, no estoy hablando de... No, porque la salvación pasa por Cristo, es por gracia, ¿ok? Es por gracia. Pero si quieren conocer para dónde va la micro, si quieren saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, eso solamente ocurre cuando tú miras al Señor y le dices, yo te sigo, pero yo te sigo a ti. Y ahí encuentras el propósito para tu vida. No hay nada más gozoso ni más maravilloso que hacerle caso a Dios. Eso se los puedo decir. No hay mayor alegría en un hombre y una mujer que le hace caso a Dios. En realidad eso es lo más gozoso. Pero para llegar a eso, muchos de nosotros tenemos que pasar por estas tormentas de la vida para que eso nos conmueva, nos cambie el corazón y vayamos a Él de nuevo. Es tan interesante porque se convierten los marinos, se convierten. Y como se convirtieron, no querían tirar al agua a Jonás. O sea, están actuando perfecto. O sea, les dice, miren, la solución a todos sus problemas es que me tiren al agua. Si no hubieran recibido al Señor, lo habrían tirado de una. Pero hacen un culto. Hacen una reunión de oración. Lean el texto. Y empiezan a clamar al Señor con mayúscula para que les indique. Y le dije, Señor, aquí estamos, ya ahora creemos en ti y no queremos que esta sangre de este hombre venga sobre nuestras vidas. O sea, Señor, no tenemos idea de lo que tú estás haciendo, pero lo que estás haciendo con él, Señor, nosotros no somos responsables. Nosotros te vamos a servir a ti, te vamos a adorar. Pero protégenos. Y resulta que viene la confirmación de que tienen que tirarlo nomás. Y lo tiran. Obediencia. Dice la Escritura que tiran a Jonás al agua. ¿Y qué pasó? La tormenta, se fue la tormenta. Yo me acordaba, ¿dónde había visto una tormenta así? Cuando Jesús calma la tempestad, ¿no? ¿Se acuerdan? Otra que también Él dice, se para, le ordena al viento, ¿verdad? Que te calles, ¿ah? Maravilloso ese momento y ¡fum! Queda como taza de leche el mar de Galilea. En este caso el mar Mediterráneo. ¡Pa! Tocó el agua Jonás y listo.
y se le arregló el problema a los marineros. Los marineros quedan asombrados. Miren que la puerta que Dios le cierra a Jonás es la puerta que abre a los marineros. Qué interesante. Hasta Dios va a usar eso, hasta nuestros propios desastres a veces para bendecir a otros. Ahora piénsenlo bien. Dios te puede usar aunque seas rebelde. Es verdad, aunque seas un hombre rebelde, Dios te puede usar, efectivamente. Pero no es porque te apruebe, es por amor a los que te rodean. Esto no significa que estés haciendo la voluntad de Dios. Esto no significa que al final del día vas a tener grandes problemas porque vas a hacer tu propia voluntad y no la voluntad del Señor. Aquí donde todos tenemos que reflexionar. Aquí donde todos tenemos que pensar si tenemos algo de Jonás en nuestras vidas. Dios dispuso un pez, dispuso una tormenta. Dios a veces dispone una enfermedad, un dolor, una quiebra, para que nos acerquemos a Él y le sigamos. Jonás, su vida en un momento determinado era el profeta de Dios. Imagínense, era un hombre de Dios, era uno de los pocos. Aparece su nombre en la Biblia. Jesús mencionó como a 3 profetas y uno de ellos fue Jonás. Increíble. Pero Jonás fue un hombre que descendió y descendió. Primero dice la Escritura que descendió desde Jerusalén a Jope. Y después descendió de Jope yendo a Tarsis. Y en el barco descendió a la bodega. Y después va a descender cuando se lo traga un pez y va a llegar a lo profundo del mar. Ya no había más bajo no había piso -1. Él estaba en el fondo. Él había tocado fondo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, amados hermanos, hemos llegado hasta el final de nuestros recursos? ¿Han sentido cuando rebota la cosa? Yo sí. Yo sí he sentido cuando rebota. Yo rebotando, ¿eh? Yo rebotando en el piso, no otro. Sí, yo lo he sentido. Cuando ya se acabó ya, tocaste fondo. Y hermanos, a veces Dios nos va a llevar allí. Dice la Escritura que aparece este pez. No sabemos al final qué pez es, pero se lo traga. No lo mastica, lo traga. Y quedó allí. Y el relato es bastante complejo porque cuenta cuál es la situación. Aparece en el capítulo 2 hablando Jonás y dice, ahí estaba yo, Señor, en el Hades, en lo más profundo. Y dice que venían las olas sobre él. ¿Cómo se habrá sentido estar ahí adentro? En los dibujos animados aparece Jonás con una velita, casi con un escritorio más o menos adentro. Pero ahora imagínense atrapado entre medio que no sé qué habría entre las tripas de la cuestión y todo ahí adentro. Oscuro, oscuro, no se ve absolutamente nada. Dice él en su relato que tenía las algas en su cabeza. Yo no sé cómo lo hizo, pero ha sido terrible. Pero ¿sabe cuánto se demoró en arrepentirse? 3 días. Escucha el corazón de Jonás, ¿eh? Duro. O sea, uno con que ya me tiraron al agua, ya en el aire, ya estoy arrepentido, ya. Pero Jonás tuvo que tragárselo el pez y llevarlo hasta lo profundo del mar, porque somos duros. Cerviz dura, generación dura, generación que no se arrepiente. Hermanos, yo les digo esta mañana, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a desaprovechar su vida haciendo su voluntad, cumpliendo sus propósitos? Hagan la voluntad del Señor. A algunos de ustedes los conozco por años, hermanos. Y créanme que me da tanta tristeza que todavía no levanten. Algunos de ustedes los amo que ni se imaginan. Porque yo me veo retratado en algunas vidas que no reaccionan todavía. Que no han llegado al punto, parece, de tocar el fondo aún. O están jugando, ¿verdad? Jugando a esta ruleta. Miren que tiraron unos dados para saber quién tenía el problema, ¿no? Y todas las fichas apuntaron a uno. Todas las fichas te apuntan. Y señalan que tienes un problema. Pero somos duros. Aún no estamos convencidos. Aún queremos hacer la nuestra. Aún queremos a nuestra manera. Jonás dice, cuando se apagaba mi vida, me acordé del Señor.
Algunos dicen que es como un chiste realmente esta parte porque, o sea, tanto tuvo que ocurrir para que te acordaras de Dios. O sea, hay que ir tan adentro para que al final te acuerdes de Dios. Amados hermanos, ¿qué están pidiendo? ¿Algo todavía más? O sea, ¿quieres que todavía sea más desastroso aún? ¿Para que tomes la decisión de seguir con todo el corazón al Señor? ¿No estamos jugando con los dados también aquí esta mañana? ¿No estoy yo cada día, verdad, en vez de hacer la voluntad del Señor y queriendo hacer la mía cada día, no estoy yo jugando con mi propio destino y jugando con el destino de los que me rodean? Cuando la vida se me apagaba, dice, me acordé del Señor. Hermanos amados, si lo que estás viviendo hoy es para volver a la voluntad de Dios, dale gracias a Dios por tu problema. Dale gracias a Dios por tu enfermedad. Dale gracias a Dios por tu quebranto. Dale gracias al Señor por tu quiebra. Dale gracias al Señor por el desastre que estás viviendo. Si eso es para volverte al Señor, dale gracias. No se endurezcan. No se endurezcan. No sigan insistiendo en su propio plan. Tienen que soltar ese plan. La única forma de librarnos del pasado es soltándolo. Yo recuerdo en mi primera vez que yo tuve una polola, que yo mayor ya porque no fuimos pololos, mi señora sabe, está aquí. Tuve poca polola, pero siempre muy intenso parece que he sido. Y resulta que había una joven, ustedes saben la historia, que llegó una joven, yo era líder de los jóvenes, llegó una joven colorina. No me atraía mucho a mí las colorinas, debo decirle. No, y tengo mi sobrina que es muy bonita, ¿verdad? Pero esta colorina como que no me atraía mucho. Pero cuando llegó, todo se conmovió ahí en el grupo de jóvenes. Y estaban todos ya más o menos enganchados, así que todos los ojos miraban a esta, debe ser para el Waldo. Pero como que no, yo sabía que no. Estábamos en un retiro en el Tao, año, yo les puedo decir el año y todo, en un campamento de jóvenes. En el pino que queda ahí en el campamento presbiteriano, ¿verdad? Hay una placita, hay un pino. Y ella pidió hablar conmigo. Y entonces salimos del salón, del comedor, y vamos al pino famoso ese. Y ella me dice si yo quería pololear con ella. Nunca me había pasado algo así. Y entonces yo sabía las respuestas. ¿Saben cuál era la respuesta? No. Esa era la respuesta. Y yo sabía la respuesta. Pero me dio pena ofenderla. Y no le dije que sí, vamos a intentarlo. Yo dije, vamos a intentarlo. Todavía lo pienso, lo de imbécil que uno puede ser, ya me asombra. O sea, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo puedo haber dicho eso? Yo le dije eso. Yo digo, y lo que me costó después ya ni les voy a contar. Resulta que yo le digo, vamos a intentarlo, cuando yo sabía que la respuesta era no, no era la persona. Su fe no sé dónde andaba en realidad. Esta hermana era desconocedora de la palabra del Señor. Yo creo que hay gente que no sabe la diferencia entre Jesús y Jesucristo, de ese grupo era ella. Y resulta que ella viene y me pide pololeo y yo le tenía que haber dicho claramente, no, pues no, fácil. Y ahora salgo con eso, vamos a intentarlo, hermano. Ya cuando salimos del bus hacia regreso a casa, ¿qué vamos a intentar? Yo venía pensando, ¿cómo lo vamos a intentar? Al final pasó como un mes de esta relación tortuosa en realidad. Y era como algo tan plástico, tan falso, tan nada que ver. Pero miren lo que ocurrió. Ella tenía un pololo anterior que vino a buscarla. Y al final ella me pateó a mí. O sea, al mes siguiente, listo, chao. Y aquí viene lo más terrible de todo, hermanos amados. Yo me acuerdo en mi pieza, en mi casa de mis papás, llorando de guata, pidiéndole a Dios que me la devolviera. O sea, el ser humano, ¿no? O sea, miren la estupidez. O sea, ya había hecho la estupidez previa, que era bastante grande, y ahora hablando con Dios para hacerle un gallito a Dios para ir en contra de su voluntad. Y yo lloraba y le clamaba a Dios. Hermanos, es que somos tan complejos seres humanos.
Nos movemos sobre criterios tan absurdos. Cuando tenemos la palabra preciosa del Señor que nos indica con claridad cuál es el paso que podemos tomar cada día. Tenemos el Espíritu Santo que nos muestra la verdad. Tenemos hermanos que nos advierten y que nos muestran el camino. Hay pastores que el Señor ha puesto en la iglesia para que te digan por ahí no. Hay gente que Dios va a poner ahí para animarte, para bendecirte. Pero hermanos, ¿de qué sirve todo eso si tu corazón es un corazón de un burro? Es un corazón endurecido que quiere hacer de las suyas y le anda haciendo canciones a gente que jamás tenía que haberle hecho canciones. Porque no es la voluntad de Dios. Punto, punto. Y Dios te dijo, mira, no hagas sociedad con ese. No lo hagas, no lo hagas. Por más solo y miserable que te sientas, no te des un paso hasta que Dios te diga. Si no es el trabajo, si no es la misión que Dios te llamó. Miren, aquí todos podemos fallar. Falló este profeta. Eran re pocos los profetas. Jonás, uno de los que aparece en la Escritura, su historia. Pero él se apartó del Señor. Con esto quiero decirles, hermanos, tengan cuidado porque el corazón es engañoso y más engañoso que todas las cosas. No se fíen de su corazón. No se fíen de su prudencia. No se fíen de los años que llevan como cristianos. No se fíen que alguna vez leyeron la Biblia así de un ratito, digamos. No se fíen de eso. Fíense del Señor. Fíjense del Señor. Dios sabe cuál es el camino a casa. Él puede llevarlos a la casa otra vez. Él puede llevarnos al destino correcto. Solo Dios puede hacerlo. Dios va a venir y va a traer una tormenta. Va a traer un pez. Va a haber 3 días o 5 días, no lo sé. Pero Dios va a hacerlo. Hay personas que no entienden hasta el 6º divorcio. Hay personas que van a ir hasta la 8ª iglesia buscando una iglesia perfecta. Pero no entienden que el problema está en su corazón, porque se han endurecido, porque no han entendido cuál es la voluntad del Señor. Un corazón duro. Pero miren aquí Dios, el plan de Dios continúa. Nuestra rebelión no cambia el plan de Dios. Gloria a Dios por ello. Siempre dudé. Cuando el Señor vino a buscarme, después de tantos años de dureza, y viene el tiempo del arrepentimiento y las confesiones y la restauración. Hermano, muy doloroso, muy doloroso. Uno hiere a mucha gente. Salen muchos heridos de esto. Hay muchas historias tristes detrás de esto. Hay muchos desastres, hay mucha mugre, hay mucha mentira, hay mucho engaño, hay mucha hipocresía, hay mucha basura, hay mucha soledad en esto. Pero Dios en su misericordia nos viene a buscar otra vez. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer frente a la invitación de Dios de alinearnos otra vez con su plan? Yo pensé, Dios tendrá entonces un plan B. Toda mi vida pensé eso, que Dios tenía un plan B, porque ya el A lo había, pero requete arruinado. No. El plan A otra vez. ¡Wow! El plan A otra vez, hermanos, ¿pueden creerlo? Otra vez el plan A. En el año 1986, recuerdo que yo tenía muchos conflictos con la iglesia donde estaba porque sabía que tenía que salirme de ahí. Porque algo estaba mal ahí en el tema de la palabra, del testimonio, algo estaba enredado. Y me llegó una invitación en el año 1986 para ir a la conferencia de Billy Graham, que estaba vivo todavía, en Ámsterdam. Me llamaron, un conocido, Waldo, aquí vamos, tenemos pasaje, todo. Yo joven, hermano, muy joven, no sé qué edad, de 20 años, 19 años, 20 años. ¿Y sabe lo que les dije? Que no. Porque yo quería quedarme en la iglesia para cambiarla. Yo quería que esta iglesia fuera una iglesia que siguiera al Señor. ¿Dios me llamó a eso? No. Pero yo por las mías me inventé un autollamado. Y pasaron muchos años, hermanos. Recuerdo cuando dejé la iglesia anterior, la Union, en esos 3 años sin iglesia, limpiando el water, le digo al Señor, Señor, y si quieres, aquí estoy, para lo que tú digas. Terminé de limpiar el water y me llamaron. Oye, Waldo, te necesitamos en Venezuela, de la asociación. Y yo pensaba, Señor, ahora sí,
O sea, si me he tenido que dar todo este baile, toda esta vuelta para que al final tus tiempos se cumplan, gloria a Dios, hermanos. Pero yo veo como Dios insistiendo en el plan, insistiendo en el plan. Como que Dios quiere hacer algo contigo en tu vida y lo va a hacer. Pero ¿vamos a ser dóciles para entregarnos ese momento a Dios? ¿O vamos a seguir endurecidos en la posición que tenemos? Porque eso es lo que le ocurrió a Jonás. El segundo mensaje de Dios para Jonás, una vez que el pez lo vomita, es el mismo mensaje. Anda y predica a los ninivitas. Dios no cambió su mensaje. Es interesante que la Escritura dice abiertamente que el pez lo vomitó. ¿Se dan cuenta cuál fue la llegada espectacular de Jonás a la playa esa? O sea, ¡tatán! Aquí, ¿verdad? Con todo ahí un chupe de loco ahí, entre que dando vuelta por acá y unos pedazos de camarón por allá. Y ahí está en la playa, todo arruinado, todo fregado. Pero Dios todavía tiene planes para el vomitado. Uy, gloria a Dios por eso, ¿no? ¿Tiene planes para los vomitados? Hermano, yo no tengo idea en qué están ustedes, pero si están ahí en el vómito, hay esperanza para ustedes. Eso dice la Biblia. Hay esperanza para los vomitados. ¿Cómo sientes que está tu vida? ¿Que huele terrible? ¿Cuáles son tus apariencias? ¿Hoy te interesa algo la apariencia? ¿Sabes? Dios está queriendo transformar el corazón de Jonás, de un religioso a un hombre verdadero. Jonás no ha conocido todavía al Señor y es profeta. Los religiosos son aquellos que aplican la gracia para ellos, pero juzgan a los demás. Estaba leyendo un libro, dudé de contar o no este chiste, pero aquí vamos. Estoy leyendo un libro, sácalo, La mejor versión de ti mismo, de John Ortberg. El cuento es que ya al final del libro hay una historia que me gustó mucho, la leí esta semana. Es el único que yo leyendo me mato la risa solo. Es tan raro eso, ustedes se han encontrado ustedes riéndose solo. Bueno, el cuento es que resulta que está un pastor visitando a una señora en su casa, la típica visita de pastores, no de Camino Nuevo, porque el pastor no iría a visitar a una señora sola, pero este sí. Entonces el pastor está visitando a la señora en su casa y de repente aparece uno de sus hijos, chico, digamos, un adolescente. Pero el chico no se da cuenta que está el pastor, es como que ve solamente a la mamá y le dice, mira, mamá, encontré una rata ahí en el garage y le mandé un fierrazo, después la tomé de la cola y la azoté frente al muro, ¿verdad? Y llegó con la rata en la mano el compadre, traía la rata en la mano. Y le había dado un segundo golpe en el muro, ¿verdad? La rata, y aquí estaba. Y de repente que está contando el relato, el niño se da cuenta que está el pastor allí. Y el niño dice, y luego el Señor la llamó a su casa. Los religiosos son así. Los religiosos muestran siempre como algo glorioso de todas las mugres que hacen, como que se encargan de adornarlo. Nosotros como que hacemos lo mismo, como que le ponemos una rúbrica evangélica a las tonteras, estupideces que hacemos. Y hermanos, el religioso hace eso. ¿Y saben por qué sé que Jonás era un religioso? Porque quiere hacer la suya. Y él incluso se ve como superior a Dios. Eso le ocurre a Jonás. Resulta que Jonás tiene que volver, y aquí ya estoy terminando. Jonás tiene que volver a dar el mismo mensaje que se le había dicho. Y es el sermón más corto que registra un profeta en toda la Biblia. Jonás va, pero va de mala gana. Y aquí viene el sermón de Jonás. Está escrito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Es el sermón más corto que yo he encontrado de un profeta. Aquí va, prepárense. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Ese era el mensaje de Jonás. Dentro de 40 días, aquí va a venir como una especie de microondas, un horno, y todos ustedes van a hacer humo. Eso es lo que les dijo. Habló de un Dios de amor, habló de la gracia, habló de las segundas oportunidades. No. Era un mensaje de condenación.
Lo más terrible de la historia es que él se va a un lugar alto a tomar palco, ¿verdad? Para ver ahí con sus cabritas, ¿verdad? Para ver cómo ocurría lo que iba a ocurrir. Y Dios le pone al lado una planta que crece y le da sombra. Créanme que en esa zona, muy importante. Y entonces estaba re feliz porque tenía el palco, ¿verdad? Tenía las palomitas y estaba mirando a ver, chuta, ¿cómo irá a ser, verdad? Como la guerra de las galaxias, le van a tirar un rayo, va a explotar por abajo. ¿Cómo va a ser esta explosión? Estaba él ahí mirando. Y resulta que mientras él estaba mirando, vino un gusano y le mató la planta y le quitó la sombra. Eso dice la Escritura. Y se amargó Jonás en lo profundo de su corazón. Y viene el Señor y le dice, mira, ahí hay 120,000 personas que se han arrepentido para buscarme. Y tú estás triste porque te saqué esa sombra. Y le dice, sí, triste hasta la muerte. Yo a veces pienso, pucha, si yo he sido un Jonás, si tú eres un Jonás, la misericordia de Dios con nosotros, hermano. Yo he agotado, creo que toda la misericordia de Dios. Pero hermanos, si Dios te está dando hoy día una gota de misericordia a tu vida, si te da una chance de arrepentirte, sigue eso. Arrepiéntete, busca el camino del Señor, no sigas con tu propio plan. ¿Hasta cuándo nosotros queremos hacerle un gallito a la voluntad del Señor cuando en realidad el problema es nuestro? Tenemos que arrepentirnos, hermanos, arrepentirnos de todo corazón. Porque si no, hermanos, según lo que dice la Escritura, claro que vendrá una tormenta o quizás qué tontera tendrá que venir. Y yo no estoy diciendo que la vida es jauja. Jesús dijo, en la vida habrá aflicción, pero pucha, ya con esas aflicciones quédense, pero no le agreguen más. No le agreguen más a lo que ya había para tu vida. Tenemos que arrepentirnos por el camino propio que nos hemos trazado, hermanos. Y Dios va a insistir con el plan A, con el plan A. Ayer estuve un tiempo yo, mientras algunos andaban en la montaña, yo andaba en una reunión de oración. Y se cantó un himno, un viejo corito en realidad. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Una vez yo estaba en una conferencia a un joven y alguien me dijo, ten cuidado cuando cante esa canción, porque Dios se lo puede tomar en serio. Y así mismo ha sido. Y así mismito ha sido. Porque hermanos, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan y es mejor que la vida que tienes. Eso te lo puedo asegurar. A veces jugamos con el Señor. Miren, yo no voy a hacerle caso a esa mujer si es que Dios hace pasar un taxi amarillo con líneas verdes, entonces yo no voy a ir a la casa de esa mujer. ¿Necesitamos un taxi amarillo con líneas verdes para no hacerle caso a Dios? Si Dios te dice algo, hazle caso. No inventen ustedes algo como una puerta abierta, puerta cerrada. Y si Dios hace esto, entonces yo le hago caso, entonces yo voy a ir. Si viene una nube y hace tal... Hermanos, si Dios te lo dijo, hazlo. Y yo miren lo que vamos a decir ahora. Estoy seguro, que todos los que están sentados en este salón y yo de pie, y la Neví de pie, todos tenemos un plan de parte de Dios para nuestra vida. Todos los que estamos aquí, hermanos. La cuestión es si lo estamos haciendo o no. O somos como el Jonás ahí enterrado en el foso, ¿verdad? Esperando todavía algo peor para poder reaccionar. Y todavía cuando llegue la misericordia de Dios, todavía insistir en hacer lo tuyo. Mi conclusión es que
Jonás era un religioso que no amaba ni a Dios ni a su prójimo, porque él estimaba que su justicia era mayor que la justicia de Dios. Típico aquel que aplica la gracia para su vida, pero juicio para los demás. No, hermanos. Jonás no conocía a Dios. No lo conocía. Increíble, ¿eh? Pero era profeta. Y lo más triste de esta historia es que ahí acaba. Y yo creo que intencionalmente acaba allí, para hacernos reflexionar a todos nosotros dónde estamos. A veces esperamos los finales felices, pero quizás este no es el final feliz. Y que gloria a Dios sea que no hay un final feliz para ti, para que te arrepientas y busques el camino del Señor. Estaba leyendo el otro día que todos los matrimonios de la Biblia, ninguno se dijo a los que se casaron que iban a ser felices para siempre. Ninguno. Porque solo uno es feliz cuando hace la voluntad de Dios. No porque quiero obtener algo o conseguir algo en la vida. Solo el que hace la voluntad de Dios es bienaventurado. Ok. Hasta aquí llego yo. Muy bien. ¿Alguien anda perdido? ¿Alguien perdió de ustedes en la micro? ¿Alguien anda ahí por colmo dando vueltas? Yo quiero invitarte, si ese es tu caso, que vengas aquí adelante. ¿Verdad que sí? ¿Por qué es importante esto? Porque yo espero que signifique un cambio para tu vida. Para que no pierdas más el tiempo. ¿Y hasta qué edad se puede reaccionar? Hasta el último minuto. Hasta el último segundo se puede reaccionar. Así que no le digas a Dios de que tú ya estás fuera de las posibilidades. No le digas nada. Dios se encargará del resto. La cuestión es si quieren alinearse con la voluntad del Señor.